luzcatólica.com. Estamos entre el mito y la doctrina. Literatura exorcística ha llegado a nuestras manos. Hemos leído grandes autores, el padre Gabriel Amor, entre otros muchos. Hemos de ahí experimentado la necesidad de ayudar y algunos ostentan en algo que se llama oración de liberación. ¿Cómo debe de ser? ¿Es permitido? ¿Cuál es la norma disciplinar que la Iglesia nos presenta para esto? Lo vamos a ver aquí, entre el mito y la doctrina. ¿Qué tal, queridos televidentes? Qué gusto volvernos a encontrar en tu programa Entre el mito y la doctrina. Queremos hoy presentarte, ya son de casa, ¿verdad? Padre Alberto Ferrara, exorcista de la diócesis de Tehuacán, ya nuestro querido amigo, el doctor Ramón, de auxiliar de el Ministerio del Exorcismo y la Pastoral de Liberación de la Arquidiócesis de Puebla. Arturito, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Y extrañamos mucho al Padre Pedro, que ya quisiéramos que estuviera aquí con su picor y su... ¿verdad? Hoy, como les hemos prometido a nuestros queridos televidentes, vamos a tratar la situación de la plegaria de liberación, ¿no? Como le llamaba este gran exorcista Mateo Lacrúa, ¿verdad? Mateo Lacrúa. Sí, que fue un exorcista que hizo este libro de plegaria de liberación y fue maestro de varios exorcistas y daba muchos lineamientos. Vamos iniciando entonces. La primera pregunta es, desde la Iglesia Católica, ¿cómo podemos definir la oración de liberación? ¿Qué es la oración de liberación? Bueno, ante todo partimos de la oración dominical, ¿no? Que habla del ritual que es el Padre Nuestro. Y entonces dentro de esas 7 peticiones, la última petición que nos da nuestro Señor es líbranos del mal. Entonces encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 2850 a 2854, lo que implica esta oración de liberación, que jamás, y eso hay que tenerlo en cuenta, querido televidente, jamás es dirigirse al demonio, jamás. Es más, a nosotros los bautizados no nos interesa hablar de él, como diría San Juan Crisóstomo, no nos interesa hablar de él. Hablamos de él porque es nuestro enemigo en la fe y trata de apartarnos de Dios, pero no es el centro. Entonces, la oración de liberación, tomando la expresión de Jesús, es una petición al Padre en el nombre de Cristo, que con la acción del Espíritu Santo nos libre del malo. Es decir, una oración de intercesión. Intercesión. Y esa intercesión, bueno, si yo la dirijo a Dios por otra persona. Y aquí es el punto de cuidado. ¿Sí? Todos los bautizados debemos ir líbranos del malo. Está en la parte de la Eucaristía, en el rito de la comunión, y luego sigue el embolismo, Padre, ¿no? Que prolonga esta súplica de liberarnos del mal. Pero es muy diferente que yo como bautizado ore, pedirle al Señor, líbrame del malo, a título personal, que incluso el apéndice 2 del ritual del exorcismo habla de oraciones de liberación que privadamente pueden hacer los fieles en su lucha contra el poder de las tinieblas. Y cuando dice el lector privadamente, significa que yo puedo orar
por mi persona y por mi familia. Y a modelo de una oración de liberación de la Santa Madre Iglesia, pues qué mejor que el doctor Ramón lea una de las oraciones que viene en el apéndice 2 del ritual. Por ejemplo, en el numeral 1 del apéndice 2 es: Señor Dios, ten misericordia de mí, tu siervo, que por la multitud de las acechanzas estoy como un vaso resquebrajado. Líbrame de la mano de mis enemigos. Asísteme para que busque al que está perdido. Lo pueda encontrar y restituirlo para ti. Lo pueda restituir y entregártelo para que no lo abandones. Concédeme que te agrade en todo, ya que he podido conocerte y saber que me has redimido. Amén. Qué preciosa oración. Me llama la atención porque las oraciones de liberación que yo he escuchado, ¿verdad?, o que he leído, ostentan como un poder, ¿verdad?, y todavía fundamentan, ¿no? Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me puse a pensar ahora, mientras usted leía, doctor, la oración, ese pequeño pasaje de la carta de Judas que viene en la Escritura, donde dice de una manera que estaban Satanás y Miguel disputándose el cuerpo de Moisés, y en eso Miguel le dice a Satanás: que el Señor te reprenda. Y qué interesante es esto. O sea, de la misma naturaleza, porque son criaturas angélicas, el arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial, no se atreve a proferir palabra de juicio contra este ángel apóstata. Porque... La caridad ante todo. No, pero además por lo que decía el padre en uno de los programas, es que el conjuro es llamar a juicio, y el único que puede dar juicio es aquel que ha otorgado, la esencia, que ha otorgado el ser, que ha otorgado la vida, y quien lo ha otorgado es Dios. Sí. Entonces Él es el único que puede juzgar, y una presencia real de Dios está, ¿verdad?, indiscutiblemente los sacramentos, pero en el sacramento del orden, en in persona Christi, in persona Ecclesiae. Por eso es que entonces debe cambiar nuestro sentido de cómo orar por liberación. Dice el catecismo, una súplica. Súplica que se dirige a Dios Padre en el nombre de Cristo, pidiendo que la acción del Espíritu, es decir, Dios, en atención a su infinita misericordia, venga en auxilio de sus amados hijos. Esa sería la esencia de la oración de liberación. Y como nos decía el Padre, lo más sencillo. Recuerdo en un texto de un libro de Martillo de las Brujas, un libro de monología medieval, ¿no?, como una mujer laica virgen, ¿verdad?, con el solo Padre Nuestro, por su vida de virtud, es decir, de comunión con Dios, alcanzaba liberaciones de personas turbadas, a tal grado que al ver esa vida de virtud, su mismo obispo le pedía que acompañara al exorcista en los casos menores. Y aquí hay algo que hay que precisar, ¿no? Cuando la oración de liberación yo la hago en mi persona, en mi familia, con las preces adecuadas, el mismo ritual me está dando las oraciones, las fórmulas, pero cuando ya oramos por un tercero que ya no forma parte de la familia, entonces ya se requiere, es un acto eclesial. Ya. Se requiere entonces... Está la confusión. Entonces se requiere, por ser un acto eclesial, la autorización, la delegación, en este caso, de la iglesia, del sacerdote, ¿no? Sí. Quiere decir, si estoy entendiendo bien, hermano Arturo, que cuando yo oro por liberación de manera privada, Padre, lo puedo hacer por mí, por mi familia, ¿no? En este caso, que es esposo, padre, es sacerdote de su casa, de su iglesia doméstica. Pero cuando esto se ejerce ya de una manera por un tercero, es una acción eclesial. Sí. Y al ser una acción eclesial,
como toda acción eclesial, querido televidente, como toda acción eclesial, así sea un concierto, así sea una predicación, así sea una catequesis, una obra en nombre de la iglesia, requiere siempre el aval de la iglesia. Sí, no es lo mismo que yo recé el rosario con mi familia a que inicie un caminar de rezar un rosario en las casas o casa por casa o la colonia. Eso ya implicaría un acto eclesial. Ahora, ustedes nos están hablando de unas oraciones de liberación propios de este ritual que no está accesible a los laicos, y bendito sea Dios porque es un ministerio muy delicado, pero la mayoría de las oraciones de liberación que encontramos son escritas, o más bien no escritas, sino recopiladas. Y en esta recopilación hay oraciones que son de tradición de la iglesia, pero también oraciones que son hechas de corte protestante. En este caso, Padre, si nosotros no tenemos estas súplicas privadas, como usted nos ha enseñado de manera sencilla, ¿qué oración utilizar? Jesús nos enseña repetidamente, ¿verdad? En las Escrituras, pidan y se les dará. Hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios, dice Jesús. Entonces, esta oración privadamente cualquier persona bautizada debe orar, interceder para ser liberados del mal. Tu colonia, tu familia, tu país, el mundo, para que venga paz. Porque aquí no vamos a extremos, ¿no? Donde pensamos, necesito permiso para hacer cualquier cosa, para orar privadamente en el nombre de Jesús, para que haya paz, liberación y concordia en tu hogar, en tu país. Hazlo. Aquí estamos hablando cuando hay eventos grandes, ¿no? Esto se lo dejamos a las personas indicadas, ¿no? Que presidan la oración, casi siempre los sacerdotes, ¿no? Pero Jesús nos enseña a orar, a pedir en su nombre. En lo secreto. En tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y si no sabes qué orar, el Espíritu Santo intercede contigo y por ti y te dice cómo orar. Hay una oración que me encanta, la de Moisés, cuando su hermano Aarón y su hermana Miriam, por envidia, estaban murmurando en contra de Moisés y decían todo sobre él, la atención, y que nosotros no tenemos el Espíritu tampoco, ¿verdad? Y sabemos lo que sucedió, le dio la lepra, Dios le mandó la lepra a Miriam, y Aarón intercedió, por favor, haz algo, pídale a Dios que la libere. ¿Y qué hace Moisés? Dice, Señor, por favor, cúrala. Sin más. No es necesario tanto rollo. El mismo Jesús, hay una santa favorita mía que es Sor Faustina Kowalska, hablando de oración y cómo orar. Ella estaba intercediendo por sus seres queridos, ¿no? Y al terminar, Jesús le dice, me da mucho gusto que tú intercedas por tus seres queridos, pero ve directamente al grano. No son necesarias tantas palabras. Ahora, ¿verdad? Sí, Padre. Perdón que lo interrumpa, pero generalmente estas oraciones siempre van acompañadas, o casi siempre, por el uso de algo a lo cual llamamos agua exorcizada, sal exorcizada, aceite exorcizado. Hay quien usa incienso, velas exorcizadas. Esto, Padre, son sacramentales. ¿Cómo deben de usarse acompañando esta oración? Sería bueno explicar qué es un sacramental. El sacramental no es un sacramento. En el sacramento está presente la persona de Jesús. El sacramental es un objeto que trae beneficios espirituales que la Iglesia bendice. La cruz es un sacramental. El rosario, el escapulario es un sacramental. Cuando bendice a tu familia, es un sacramental. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa para que el Señor bendiga los alimentos, es un sacramental.
el agua, la sal, el aceite es un sacramental. Y yo los utilizo muchísimo en mi ministerio. La gente viene casi cada día y cada día y lo hago con alegría, porque los fieles necesitan tener en sus manos, no como superstición o como magia, estas herramientas que los ayuden en la lucha del mal. Es algo interesante. Tenemos que irnos a corte sacramental, presencia de la vida de la gracia, presencia de Cristo o superstición para algunos, ¿verdad? Hay que andar más en esto. Estamos aquí entre el mito y la doctrina. Gracias. Seguimos aquí contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Estamos entre el mito y la doctrina en este tema de la oración de liberación. Y nos quedamos en esta acción de cómo utilizar, qué son los sacramentales. El Padre ya nos explicaba esta situación de los sacramentales, pero tocó un punto álgido, es decir, cómo a veces convertimos nosotros un sacramental incluso como si fuera una situación mágica, ¿no? De amuleto, pero nos tienes que compartir algo ahí, Ramón. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1667, habla sobre los sacramentales, la definición, y dice la letra: la Santa Madre Iglesia instituyó, además de los sacramentales, de los sacramentales, que son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de vida. Ok. Padre, nos comentaba ahora en la pausa que usted tiene algunos testimonios sobre personas que han utilizado los sacramentales. Sí. Otra vez, no es superstición, no es magia. Cuando se utilizan con fe, en el nombre de Jesús, actúan y hacen lo impensable. Un día vino un hombre, había sido secuestrado, lo habían torturado y en su mismo carro se lo estaban llevando. Se dieron cuenta que era la persona equivocada. Para hacer la historia breve, lo obligaron a él mismo a manejar y él estaba súper débil. Pero lo obligaron, el jefe le dijo: llévelo, ustedes saben dónde. Y el pobrecito pensaba: ahorita me van a dar un balazo. Lo obligaron a manejar y ahí en su guantera tenía agua exorcizada con tantito de sal. Uno de los secuestradores la toma y la bebe y empieza a sentirse mareado, mal. Y empieza a ofenderlo. ¿Qué me pusiste? ¿Qué me diste de beber? Ácido, y lo insulta. Tanto que tuvieron que pararse porque el Señor se puso mal, ¿verdad? Y bueno, y este es un ejemplo. Un día viene una familia de un pueblo lejito de Tehuacán y me dice: padre, mi hijo esto y esto y esto, signos muy evidentes que estaba bajo la influencia del maligno, y me pidieron: venga a verlo. Yo estaba súper atareado, yo no puedo, ¿verdad? Pero le voy a dar agua exorcizada y le expliqué cómo usarla. Que se la tome su hijo. Después de una semana regresan los papás con el hijo y me dicen: padre, le dimos de beber el agua exorcizada, mi hijo empezó a volver y sacó cosas y ahorita está mejor. Y venimos para darle las gracias. Y juntos le damos gracias a Dios porque es Él quien actúa. ¡Qué bendición! Otro ejemplo, siempre con los sacramentales. Esto sucedió en otra ciudad de la República. Enfrente de esta familia estaban haciendo santería. Y yo le dije: simplemente rocía enfrente de tu casa agua y sal exorcizada. Y ahora reza el rosario, vete a confesar y comulga. Después de un año regreso a esta ciudad y me dicen: padre, funcionó, hasta a mí se me había olvidado el asunto, ¿no? Y me dijo: hice lo que usted me dijo, padre, rocié agua bendita, sal exorcizada, y después de unos
pocas semanas los santeros se fueron de mi casa y ya no escucho ruidos, ya no veo sombras y hay paz en mi hogar. Ahora, hay una pregunta ante esto. Muchas veces, por prudencia pastoral, y escúchelo bien, queridos televidentes, por prudencia pastoral, hay disposiciones disciplinares en diócesis en donde algunos obispos, por el bien de las almas, por el bien, aunque nosotros no queramos verlo de esta manera en un principio y no lo entendamos, han dispuesto evitar ciertos sacramentales. Y el bien es porque se ha sobreexagerado, se ha utilizado como superstición y finalmente estamos cayendo en una situación de profanación porque es un elemento que a imitación de los sacramentos, ¿verdad?, nos lleva a la vida de gracia y cuando nosotros lo desvirtuamos de ahí, lo sacamos de ahí, entonces tenemos que tener conciencia clara. ¿Qué pasa cuando un obispo, cuando en una diócesis hay una disposición, ¿verdad?, para esa diócesis de no usar sacramentales o cierto tipo de sacramentales y a veces decimos, no, sí los tengo que utilizar, ¿verdad? Porque caemos en la cuenta de decir, y he encontrado muchas preguntas sobre esto, si el obispo ha dicho que no, ¿es válido utilizarlo? Yo creo primero siempre la obediencia, ¿verdad? Dios sabrá qué es lo que empujó al señor obispo de tomar esta decisión. Quizá le ha llegado al oído abuso, uso mal correcto y tomó esta decisión que duele mucho. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Obedecer lo que dice el obispo. Si el obispo de una diócesis dice aquí no se usan los sacramentales, con el dolor de corazón, pero confiando en Dios, ¿verdad? Se obedece lo que dice el señor obispo. Qué importante es esto, querido televidente, y lo quiero dejar muy claro, lo que el padre Alberto nos acaba de decir, la obediencia. Porque la obediencia es lo que nos va a llevar a ser agradables delante de Jesús. Jesús utiliza otros caminos misteriosos, Padre, ¿verdad? Otra manera, ¿verdad? Y siempre Jesús respalda lo que Pedro, sus apóstoles, sus sucesores han dispuesto. Y qué importante eso es lo que nos enseña y nos hace ser iglesia, Arturo. Así es. Qué importante es siempre guardar la obediencia, la unidad, ¿no? Todo con el obispo, nada sin el obispo. Todo con el sacerdote, nada sin el sacerdote, ¿verdad? Y dejarlo bien claro. A veces estas disposiciones es porque hemos abusado o hemos desvirtuado lo que la iglesia nos ha enseñado. Hay una frase que tenía el padre Giancarlo Gramolazo, uno de los exorcistas de San Juan Pablo II, y decía, al príncipe de la desobediencia se le vence obedeciendo a la iglesia. Amén. No hay algo que nos asemeje más a Jesucristo, a nuestra Madre Santísima e incluso al príncipe de la milicia celestial también, que la obediencia. Ahora, una pregunta que también causa impacto. Si estamos en un retiro, en un momento de oración, y hay una persona que tiene una manifestación que se puede dar, ¿verdad? Porque son los signos que acontecen al anuncio del Evangelio, a la proclamación de Jesucristo, y como ustedes los exorcistas nos han explicado, si esto acontece es porque la persona de Jesús está presente. Pero si esto pasa en un retiro y no está en ese momento el sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Yo diría lo que no tenemos que hacer, entrar en pánico y parar todo para darle la atención, porque esto puede ser una treta del maligno, ¿verdad? La charla que se está dando es muy interesante, está beneficiando a muchas almas y entonces se sale con la suya para distraer, crear confusión, que se pare la plática y todo el mundo allá. Esto es lo que no hay que hacer. Nada de que paro la predicación. Se necesita colmillo, continuar a hacer lo que tienes que hacer. Y ojalá, ¿verdad? Esto donde la comunicación ayuda mucho, ¿no? De tener un equipo preparado
Y el predicador, el sacerdote que dice, mira, si esto está pasando con mucha discreción, atiende a la persona, sácala de ahí si necesario, con la ayuda de sus familiares, sin crear escándalo, sin que los reflectores sean encima de ustedes, ¿verdad? Y hazlo con discreción y ora en silencio. Esto es lo que aconsejo que se haga. Yo creo que cuando hay un acontecimiento de estos, el demonio se ha manifestado por la acción sagrada de la proclamación de la palabra, porque la comunidad vive en unidad con Cristo. Entonces, si se da esta manifestación, el retiro no persigue esa finalidad, ¿verdad? O el evento. Entonces, sustraer a la persona de la acción sagrada que ha hecho el punto de ruptura, es decir, la manifestación del demonio, ¿verdad? Y entonces la comunidad debe enterarla al párroco para que se le dé el seguimiento a esta persona, pero no en ese momento. No tomar acciones, como dijo el padre, que no nos tocan, pero sí dar seguimiento a la instancia respectiva, el sacerdote, claro, para darlo a conocer al señor obispo. Recuerdo en 2 casos como auxiliar que esto sucedió en el momento en que el padre estaba en la consagración, justamente. Empiezan unos gritos de aquel lado, una persona empieza a gritar, a hablar. En ese momento nosotros tenemos que, como auxiliares, estar con los ojos en lo que está sucediendo con el sacerdote y apoyar a esa hermana que está sufriendo y sustraerla del lugar en silencio, lo más discretamente posible, sin hacer show, porque nuestro Señor en ese momento es lo más importante. No hay por qué distraer la atención, justo como decía el Padre, se sustrae de esa situación, de ese lugar, y allí se atiende, ahí se deja en stand-by, se deja esperando a que llegue el sacerdote o salga de ese estado, sin hacer ninguna acción más allá de ponernos a orar, empezar a darle duro, nada, solamente es extraerlo del lugar hasta que el sacerdote venga a ver este caso. O bien en alguna otra circunstancia, recuerdo otro caso, en el momento que estaban dándole ya la comunión, se acerca una persona a comulgar y justamente en ese momento empieza a crear un problema, ¿no? Igual, el equipo lo único que hace es sustraerlo del lugar, y se termina, se deja aislado, se saca, se va hacia la sacristía o en un cuarto afuera, en donde no se distrae la fiesta del Señor. Y se deja aislado, nuevamente, sin hacer nada. Es extraordinario, ordinario, no empezar a rezar, no hacer nada, mantener la calma y dejarlo solamente a un lado. A esperar hasta que el sacerdote, en este caso nuevamente, regrese aquí para ver cómo está la salud espiritual y la salud física. Todo esto, querido televidente, todo esto, padre, hermano, solo se entiende si nosotros tenemos bien claro lo que es la salvación, el acontecimiento de Jesús. Porque si no caemos en la tentación de querer en ese momento actuar, ¿verdad?, impulsivamente. Y debemos de saber que si Dios está permitiendo ese momento, es porque quiere llevar a esa persona y a su familia a un proceso de conversión, a un proceso de intimidad, y es un alma. Y hay que llevar ese proceso, que finalmente el que libera es Cristo, y es un milagro. Pero hablaba, padre, también otro punto, a usted, mire que nos mete en cada punto aquí en este programa, mire, nos decía un equipo preparado, un equipo. ¿Cómo un sacerdote puede elegir su equipo? ¿Qué preparación? Porque me queda claro que una cosa son los auxiliares del Ministerio del Exorcismo, ¿verdad? Así es. Que es una situación completamente distinta, pero ahora estamos en un caso de una situación de la pastoral, de liberación, o ante una situación de esto. ¿Cómo un sacerdote de su parroquia puede elegir a ese equipo, padre, con la experiencia que usted tiene, pues como exorcista, ¿verdad? Mi experiencia ahorita, quizá en un principio me hubiera fijado mucho en los dones, los talentos que tiene esta persona, pero descubro que por ahí no va el camino.
para mí lo más importante es la humildad, la obediencia y orar en silencio. Padre, si nos permite, creo que tenemos que ir aquí a corte para no desviar esto. Qué importante es no fijarme en los dones, en los carismas. ¡Wow! Sí, Padre, otra cosa. Queridos hermanos, seguimos aquí entre el mito y la doctrina. Escríbenos, mitoydoctrina@mariavision.com o en nuestra página de Facebook, Entre el mito y la doctrina. Aquí seguimos. Sí. Seguimos aquí, de verdad, en esta programación tan especial entre el mito y la doctrina, en este tema tan interesante. Padre Alberto nos ha dejado, nos ha simbrado con esta situación, como en todas las cosas que nos ha venido hablando. Padre, qué interesante que lo primero en su experiencia, antes me fijaba yo en el carisma, en el don, y ahora me he dado cuenta que eso no es lo importante. ¿Verdad? El ser humano se fija en las apariencias, ¿no? Dios se fija en los corazones. Y si vemos a Jesús, llamó a gente no preparada, pero es Él quien te prepara en la marcha. Mi experiencia es, no se trata de ir buscando otra vez, ¿verdad?, personas capacitadas. Es Dios quien te capacita, empezando con el mismo sacerdote, empezando con el mismo exorcista. Y lo que yo me fijo mucho, primero, antes que todo, es la disponibilidad, la humildad, la obediencia. Cuando yo hago oración, la mayoría, yo no tengo equipo, le digo la verdad. He tenido un equipo, pero se desvirtuó. Y me di cuenta que la misma familia que me trae a la persona vejada es mi equipo en este instante, ¿verdad? Me ayuda o a detener la persona, les digo, le doy directiva, no se asusten, tú por favor ora en silencio el rosario por él, usted ore por mí, por el sacerdote, y los demás oren en silencio el rosario, el Dios te salve María. No entren en diálogo por ningún motivo, si se manifiesta, y estamos en manos de Dios, y seguimos. ¿Sí? Pues esto es lo que yo busco es la humildad lo que toca el corazón de Dios. Padre, aquí me surge algo. He encontrado en mi caminar laicos, sacerdotes, que como si anhelaran este ministerio. Vaya, les gusta, ¿verdad? Y todo lo que huele a exorcismo, todo lo que huele a liberación, como que sienten una empatía, ¿verdad? Y quisieran ser nombrados exorcistas o quisieran tener autorización para hacer esta práctica de oración de intercesión por liberación. Padre, pero a los exorcistas que Dios me permitió conocer, he descubierto una característica. Ninguno de ellos ha querido estar en este rollo, en este mole. Esto puede ser también una tentación sutil del enemigo. Esta situación de no que me mueva la caridad, sino el estar siempre versado sobre el mismo tema y sentir como esa empatía y anhelar esas situaciones. Yo creo que lo más importante, en este caso por el sacerdote, es vivir su sacerdocio, es decir, vida de oración personal y de atención a la gente. Porque a esto se dedicaba Jesús. Atendía a la gente, estaba con la gente y pasaba un tiempo a sola para estar con el Padre. Esto es lo más importante, creo. En cuanto a... Sí, hay sacerdotes que anhelan, que lo quieren, que quieren este ministerio. Otros que no, por favor, yo no, manda a otro como Moisés, ¿no? Que saca excusas.
Es un misterio. Mi experiencia es que cuando una persona busca y quiere cierta cosa, hay que discernir, porque hay veces el deseo es natural, es bueno, ¿no? Pero otra vez la intención del corazón, ¿lo quiero para servir o para echar más crema a mis tacos? ¿Me explico? Para ser famoso, para que todo el mundo me busque. Yo creo que en prescindir si quiero o no quiero es la intención del corazón. Lo hago porque es un servicio. Lo hago porque siento que la iglesia me respalda, aunque yo no me sienta digno. Pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Dicho de otra manera, es la intención del corazón. La pureza. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo hago porque tú me lo estás diciendo. Lo hago porque aquí voy a servir a tu pueblo, Señor. Hemos tenido casos también de situaciones que nos han preguntado, ¿verdad? Que muchos sacerdotes también guían su ministerio por laicos, Padre, que tienen ciertos carismas, ciertos dones que, otra vez, como usted dice, habría que discernir, ¿verdad? Pero esto siempre representa un riesgo, entonces. El problema es que la persona con dones hace el discernimiento y yo me aflojo. Y yo he descubierto, cuando no tengo persona, me ayuda un montoncísimo. Cuando tengo cerca de mí gente que puede ver, que me dice, Padre, esto y esto y esto, a mí me ayuda inmensamente, porque me abre camino, me da luces. Otra vez es el espíritu de humildad con el cual se hace. Es lo que me ayuda. Pero otra vez descubro que yo no oro, porque está fulanito o fulanita que me ayuda a discernir y yo nada más, ¿verdad? Aquí soy el que preside. Y he hecho este error, lo he hecho. Y me doy cuenta que esto no está bien, al Señor no le agrada. Al Señor lo que quiere es que yo ore también. Y sí, me ayuda que haya personas que me indiquen, ¿verdad? Pero, Cuando vemos a un Antonio Rollo Marín, Arturo, un tanque rey, ¿no? Sí. Que nos enseñan acerca del discernimiento, y esto aplica para los carismas y los dones. Sí. Siempre primero discernimiento adquirido, Siempre. después discernimiento infuso. Sí. Esto quiere decir entonces que no, aunque la persona tenga un carisma que Dios le ha dado para el servicio de la iglesia y que es un carisma probado, no siempre opera de la misma manera en el mismo momento. Claro, porque está en función de, como lo dijo el padre Alberto, en función de la acción del Espíritu Santo. No es regla, entonces. No es regla. Por eso la iglesia, el espíritu del ritual, tanto antiguo como nuevo, hablan del discernimiento adquirido a través de un proceso, a la luz de la razón, que me va a permitir ver signos de la acción preternatural del maligno. Incluso por eso el nuevo ritual agrega a los agentes de la salud, a los médicos y especialistas, para que ayuden con sus elementos al exorcista en algunos casos complicados. Pero es finalmente el discernimiento adquirido el que va a dar la evidencia. Oye, Ramón, y tú como padre de familia, como auxiliar de exorcista, ¿qué cualidades desde tu vida laical, desde tu vida matrimonial, debe tener una persona que está fungiendo como parte, ya sea, me queda claro, auxiliando un exorcista, auxiliando en esta pastoral? Fíjate, Pepe, esta pregunta es, querido televidente, voy a contestarla quizás con un par de tiempo que hemos estado aquí en este ministerio caminando. En un principio, como médico, nos alejamos mucho de la religión, con mucha frecuencia. La ciencia se aleja mucho del área de la religión. Sin embargo, cuando no se lleva una vida cristocéntrica, cuando no se pone como pilar Dios nuestro Señor en nuestra vida, nos damos cuenta que nos alejamos y solo nos vamos alejando y solo vamos sufriendo. Porque es necesario estar Él. Para Él, por Él, con Él y a través de Él, de Dios nuestro Señor. En el ministerio nos permite saber que el cielo se junta con la tierra y que en medio de nosotros sucede un milagro.
pero que en este milagro te toca el alma y sabes, te sientes amado por Dios nuestro Señor. Y sabes que eres un miserable, que tienes una miseria y que eres un pecador constante y que buscas la santidad, a lo que hemos sido llamados, a ser santos como nuestro Padre es santo. De tal manera que la gracia que sucede en medio de nosotros te impacta el alma y buscas esa santidad, cayéndote y volviendo con toda la atención, con toda la intención, con todo el amor de volverte a levantar una vez más. Pero llevarlo a la práctica no es sencillo. Buscas en la misma familia llevar la unión de familia, llevar la unión de pareja, guiar a nuestros hijos a través de Jesús. La verdad es que se necesita el fiat de María, el sí permanente que debemos darle y enseñarle a nuestros hijos. La verdad es que este ministerio ha edificado nuestra fe de forma extraordinaria y yo no sé realmente la parte de las características, yo no me atrevería a mencionarlas porque yo creo que caería un poco de soberbia, preferiría mejor que un sacerdote lo dijera, pero solo yo diría que la fe, abandonarse en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en Dios uno y trino, es fundamental. Y hacernos ver siempre nuestra miseria, reconocernos pecadores. Padre, le han pasado aquí la bolita para que usted diga de manera concreta, una vez después de lo que nos ha explicado, puntos así como el ABC de cómo poder formar, más bien, ya no elegir, sino formar un equipo. De no buscar los más talentosos, sino los más dóciles. Los que confían no tanto en sí mismos, sino en la misericordia de Dios. En los que tienen como punto de partida, yo solo no puedo, si tú no me ayudas, Señor Jesús. Y luego en la marcha Dios derrama su gracia por medio de la humildad, derrama sus bendiciones, derrama sus dones. Y ya vienes de esta escuela. Yo puedo, ¿verdad? Mira esto, yo tengo dones. No, cuando una persona dice así, ¿verdad? Porque una persona que tiene dones no lo proclama a todo mundo, lo guarda en el silencio de su corazón, porque sabe que es un don, que es un regalo, no para echarte crema a ti mismo, sino para un servicio. Entonces, en esto me fijo, en personas que creen, que confían y que se dejan conducir por el Espíritu. Pues ahí está, ¿verdad? Qué sencillo y qué profundo, ¿verdad? Un llamado que hace la Iglesia a través de Cristo sacerdote, con personas que tienen disponibilidad de corazón y que en el camino, como los leprosos, también vamos sanando, ¿verdad? Vamos caminando con Jesús, peregrinando con Jesús en ese fiat, en esa confianza, en esa situación que nos mencionabas, Arturo, de siempre estar abiertos, ¿verdad? Sí. A lo que la Iglesia nos pide, nos enseña, nos recomienda, porque es madre y como madre nos cuida, y es maestra y como maestra nos enseña, nos corrige, nos orienta, ¿verdad? Y en este sentido, valdría la pena que nosotros hoy, casi ya para finalizar este programa, en síntesis de toda esta serie del exorcismo y de la liberación, que tendríamos que hablar muchas cosas más, ¿verdad? Porque hay otro tema que es aparte, queridos televidentes, y Dios nos permita un día tocarlo, ¿verdad? Este punto de las maldiciones intergeneracionales y qué opina la Iglesia, cuál es lo que la Iglesia enseña acerca de las maldiciones, las ataduras, las cadenas ancestrales, qué parte de la doctrina nos lo enseña, verdad, mito, ¿verdad?
pero hasta aquí creo que es un momento para reflexionar, y invitaría al Padre, ¿verdad?, aprovechándolo, antes de que nos dé la bendición, que nos dé pues la cereza del pastel, Padre, la síntesis de toda esta serie que ha estado usted con nosotros, bendito sea Dios. Me vino en mente lo que el ángel de Portugal dijo a los 3 niños antes de las apariciones. Les enseñó cómo orar. Dios mío, yo creo, yo te adoro, te espero y te amo. Y pido por los que no te adoran, no creen, no te adoran y no te aman. Yo creo que esta es la síntesis de todo, ¿no? Pedir. Pedir, verdad, primero la alabanza, la gloria te lo doy a ti. Yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Para mí, para dejarlo sencillo, es la síntesis de todo. A ti la gloria, y te pido por mis hermanas y hermanos que todavía no conocen tu cariño, tu amor y tu ternura. Pues, queridos televidentes, hemos tenido que llegar al final de esta transmisión, de este programa. Primero, creo que ofrezcamos nuestra Eucaristía por los sacerdotes, por todos, por los obispos, pero de manera particular por aquellos sacerdotes que son exorcistas y que tienen este ministerio, esta pastoral de liberación. Y para la gente que está de alguna manera o se siente sola y está viviendo un proceso en donde se está sintiendo vejada por el maligno, créanme que si algo nos queda claro es que la iglesia no te deja solo, la iglesia te acompaña. Cristo ha dejado la iglesia y no hay mejor oración, mejor protección que las palabras que Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Vamos en este momento a unirnos en la oración, a unirnos en este momento ahí en tu lugar, en tu casa, en donde estás pasando tribulación, en donde estás pasando sufrimiento. Recuerda que en medida del sufrimiento Jesús también te está abrazando, y Jesús nunca renunció a los estigmas de su sufrimiento. Pon tus manos en tu corazón y dejemos que nuevamente el Padre ore ahora por nosotros y nos dé la bendición para despedirnos. Padre. Padre bueno, a ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Enséñanos el camino de la vida. Protégenos de todo mal y danos un corazón abierto a escuchar tu palabra, a creer, a confiar y a darte a ti la gloria. Bendice a tus hijas e hijos que te buscan y no saben cómo hacerlo. Dale estos dones que ellos necesitan, estas gracias que tú quieres dar a quien te busca con un corazón sincero. Gracias, Padre bueno, porque tú revelas las cosas complicadas a los sencillos de corazón. María Santísima, invocamos tu presencia, tu ayuda, porque tú eres madre y tú nos quieres mucho. Tú eres la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Ven, Espíritu Santo, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, tu familia, y permanezca para siempre. Amén. Padre, entre el mito y la doctrina. Nos vemos, Dios les bendiga.